Los hombres sin rostro. Me llamo Eduardo. Siempre he tenido problemas de autoestima, hiperactividad y déficit de atención. El consumo temporal de ansiolíticos y antidepresivos me ayudaba, así que mis problemas quedaban en segundo término, hasta hace poco. Una noche los vi por primera vez en mis sueños y desde entonces nada volvió a ser igual. Eran figuras humanas, pero sin rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como una máscara que escondía algo indescriptible debajo. Sin embargo, lo más aterrador era cuando abrían sus enormes bocas oscuras, llenas de afilados dientes, y emitían un grito gutural y ensordecedor, un sonido que me hacía estremecer hasta los huesos. Al principio pensé que solo eran pesadillas. ¿Quién no ha tenido un mal sueño de vez en cuando? Pero pronto, los hombres sin rostro comenzaron a aparecer en mi vida diaria. Los veía en la calle, entre la multitud, observándome desde la esquina de mi visión. Los veía en el supermercado, quietos entre los pasillos como si estuvieran esperando algo. Incluso comencé a verlos en mi propia casa, como sombras que se deslizan por los rincones oscuros, acechando en silencio. Cada vez que los veía, sentía un terror indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, como si cada encuentro con ellos me alejara más de la realidad. Mis días se llenaron de miedo y paranoia. No podía concentrarme en nada. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable. Desesperado por encontrar una solución, empecé a buscar respuestas en lugares que nunca hubiera imaginado. Me adentré en los barrios más oscuros de la ciudad, siguiendo rumores y pistas vagas de gente que decía también verlos y tenía la solución. Sus pistas me llevaban a callejones sucios y abandonados. Fue allí donde descubrí la sustancia. No sabía exactamente qué era, ni de dónde venía, pero cuando la inhalaba, los hombres sin rostro desaparecían y mi vida volvía a la normalidad, aunque solo por un breve momento. Era como si esa sustancia me devolviera la realidad que había perdido, aunque sabía que ese alivio era solo temporal. Pero la necesidad de esa sustancia creció rápidamente, y pronto me encontré robando a mi propia familia para conseguirla. No tenía trabajo, y lo poco que me quedaba se lo llevaba la adicción. Mi madre comenzó a notar que desaparecían objetos de la casa, su reloj favorito, los ahorros que guardaba en la cocina, incluso las joyas que le había dejado mi abuela. Pero no podía detenerme. Cada vez que los hombres sin rostro volvían, sentía que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras buscaba desesperadamente algo de valor en la casa, mi madre me sorprendió. «Eduardo, ¿qué estás haciendo?», me preguntó con voz temblorosa. La pillé desprevenida, sosteniendo su collar en mis manos, el mismo que me había prometido regalarme cuando fuera mayor. «Necesito esa sustancia», grité, con mi voz rota por la desesperación. «No entiendes, mamá. Ellos están aquí». Mi madre retrocedió, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre y mi hermana aparecieron en la puerta, sus rostros estaban llenos de miedo y confusión. Podía ver el horror en sus ojos, pero no podían comprender lo que yo estaba viviendo. No podían ver lo que yo veía. Los hombres sin rostro estaban allí, acechando en las sombras, con sus bocas abiertas en un grito silencioso, burlándose de mi angustia. «Eduardo, por favor, baja el cuchillo», dijo mi padre, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Podemos ayudarte. No tienes que hacer esto». Pero no podían entender. Sentía que mi vida estaba fuera de control, y la única manera de sobrevivir era mantenerlos alejados, mantener a los hombres sin rostro fuera de mi mente, aunque solo fuera por un instante. Con el tiempo, la sustancia dejó de tener efecto. Ya no me daba la lucidez que tanto ansiaba. Los hombres sin rostro se volvieron más persistentes, más aterradores. Una noche, en un estado de desesperación y locura, me enfrenté a ellos en mi propia casa. Mi familia intentó detenerme, pero yo estaba fuera de control, atrapado en una espiral de terror que no podía detener. «Déjenme en paz», grité, balanceando un cuchillo salvajemente. «No puedo soportarlo más». Esa noche todo terminó en tragedia. Cuando finalmente recobré la conciencia, me encontré rodeado de los cuerpos de mis seres queridos, y los hombres sin rostro seguían allí, observándome con sus bocas abiertas en una mueca de satisfacción. Sus cuerpos yacían en el suelo, inmóviles, y el silencio que los rodeaba era ensordecedor. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un martillo. No eran los hombres sin rostro quienes los habían matado. Fui yo, en mi desesperación por escapar de ellos, quien había cometido esa atrocidad. Mi madre, mi padre, mi hermana, todos ellos se habían convertido en víctimas de mi locura. Los había destruido, creyendo que luchaba contra una fuerza externa, cuando en realidad esa fuerza venía desde dentro de mí. Ahora estoy solo, atrapado en un ciclo interminable de terror y culpa. Los hombres sin rostro nunca se irán, porque son una parte de mí. Están dentro de mi mente, en cada rincón oscuro de mi conciencia, y yo soy el único culpable de la destrucción de mi propia vida y la de mi familia. Muchas gracias por llegar al final de este relato, el cual es una metáfora al consumo de droga y su mayor consecuencia.
frecuencia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Abrazos sintéticos. Hasta la próxima.